En esta ocasión trabajaremos nuevamente con Audacity, realizaremos la preparación de una mezcla de sonido que servirá como base para la realización de un video que habremos de construir en la siguiente práctica. Observarán en esta página de ejemplo que haremos una mezcla multinivel en donde trabajaremos con más de 2 pistas. Tendremos una pista que corresponderá al archivo de voz, una pista que corresponderá a un archivo de música, esta pista intermedia, y un tercer elemento que corresponderá a un canal en donde colocaremos efectos especiales o sonidos de acompañamiento. Con ello entonces observaremos que esta gestión será una gestión multitarea en donde habremos de ejecutar pues la gestión de más de 2 elementos que darán vida a la mezcla final de sonido. Para ello podrán observar que en el archivo de trabajo de esta semana encontrarán un elemento de audio de voz, 2 elementos de música y 3 elementos de sonidos de acompañamiento. Fuego, lluvia y tigre. Son algunos ejemplos solamente de sonidos de acompañamiento. Estos sonidos de acompañamiento podrán descargarlos desde este portal web. Es una de las bases de datos multimedia de distribución gratuita que contiene mayores elementos en la web. La página es recursostic.educacion.es/banco de imágenes /web. Observarán que en este portal no solamente podrán encontrar audios, que será lo que habremos de remitir en esta práctica, sino también fotografías, ilustraciones, videos y animaciones que podrán ser integradas a sus proyectos de manera gratuita, lo cual nos da una gran gama de opciones para que podamos integrar de manera muy óptima y enriquecida nuestros proyectos multimedia. Entonces pueden recurrir a este portal para poder hacer la descarga del material que ustedes vayan requiriendo. Bueno, entonces para la práctica nos dirigiremos a un nuevo proyecto de Audacity. Vamos a abrir primero el archivo de voz que se encuentra dentro del paquete de trabajo de esta semana. El archivo de voz, una vez que se encuentre cargado dentro del proyecto, mostrará que existe ya una distribución de los bloques de silencio dentro de la pista. Entonces ustedes observarán que estos espacios ya fueron asignados de manera previa y establecen de alguna manera las pausas que nosotros debemos de tener en la construcción de esta mezcla. Estas pausas serán sustituidas por música de fondo y eventualmente también integrarán efectos especiales de acompañamiento. Es importante que en los proyectos de mezcla sonora procuremos dejar un número considerable de pausas que permitan dar un descanso a la audiencia al momento de interactuar con este recurso. En algunos de los proyectos, algunos de ustedes quizás no tuvieron tantas pausas, pero bueno, una sugerencia para esta próxima práctica es que traten de contemplar un número considerable de pausas. Trataremos de abordar textos que habrán de ser leídos, tendrán una extensión un tanto más amplia que los de la práctica anterior y será necesario por ende hacer uso de un número mayor de fragmentos de pausa, de descanso sonoro finalmente. Bueno, tenemos entonces ya el archivo de voz. Ahora, una vez que tenemos ya esto dentro de nuestro proyecto, habremos de traer a nuestra pantalla de edición el archivo de música. Para ello nos vamos al menú Archivo, buscamos la opción Importar y seleccionamos la opción Audio. Buscaremos una de las 2 pistas que tenemos disponibles ya en el archivo de proyecto. En este caso yo voy a utilizar la pista Music Iguazú. Selecciono el archivo, doy clic en Abrir y automáticamente se hará la carga de este segundo elemento en la pantalla de trabajo. Este segundo elemento se colocará por debajo de la pista que ya teníamos en pantalla. Observarán entonces que la pista de música es un tanto más extensa que la pista de voz.
Algo que comenzaremos a hacer es realizar un pequeño recorte en la pista de voz, sobre todo porque el principio de esta pista es muy tenue, entonces va a ser necesario que empecemos con un fragmento mucho más fuerte de música. Entonces vamos a realizar un corte, selecciono, utilizo la herramienta cortar y automáticamente tengo el archivo ya con una nueva definición en el inicio. Ahora, una vez que hago esto, voy a ir observando cuáles son los espacios en los cuales la voz va a destacar y cuáles son los espacios en donde la música tendrá que destacar. Estos espacios en donde la música tendrá que destacar estarán obviamente relacionados con los silencios que ya fueron establecidos en la pista de voz. Voy a hacer uso de la herramienta ampliar para poder tener una visión mucho más cercana de los segmentos de voz. Es necesario que hagan esto para poder utilizar la mezcla manual. Ahora bien, para poder utilizar la mezcla manual vamos a hacer uso del botón herramienta envolvente. Es esta herramienta que ustedes pueden ver en pantalla. Esta herramienta envolvente es el sustituto de la herramienta AutoDuck que utilizamos en la práctica anterior. Esta herramienta envolvente ofrece mayores ventajas y mayor precisión respecto de la herramienta automatizada, que fue la que se puso en práctica en la ocasión anterior. Ahora haremos uso entonces de esta herramienta envolvente. Observen que cuando seleccionamos esta herramienta envolvente, automáticamente en la pantalla las pistas aparecen remarcadas. Los umbrales superior e inferior de cada uno de los canales de nuestra pista aparecen remarcados con un color azul mucho más fuerte. Estos umbrales van a determinar de alguna manera los límites en los cuales la voz alcanzará el nivel más alto y niveles parciales o niveles más bajos según corresponda la asignación que nosotros hagamos en la mezcla. Ahora bien, para poder ejecutar la mezcla manual va a ser necesario que antes de entrar a la herramienta envolvente, a través de la herramienta selección, que es el botón que está justo al lado, nosotros establezcamos una serie de marcadores al inicio y un marcador al final de la voz. Estos marcadores nos van a ayudar a poder establecer los puntos de apoyo en los cuales se sustenta la herramienta envolvente. Ahora bien, vamos a establecer un primer marcador para este primer segmento de voz. Simplemente doy clic con la herramienta selección algunos instantes antes de que aparezca la pista de la voz. Pueden ser un par de segundos o solamente uno o incluso medio segundo, dependiendo muchas veces la facilidad que tengamos para poder gestionar los cambios en el sonido. Poco a poco ustedes se darán cuenta del tiempo necesario que ustedes requieren para poder hacer la transición entre música y voz. Por ahora yo estoy dejando por ahí un aproximado de medio segundo nada más. Coloco entonces este marcador antes de que aparezca la voz y ahora sí me dirijo a la herramienta envolvente. Una vez que estoy ya en la herramienta envolvente, voy a tomar como referencia este marcador que he colocado y voy a trazar un punto antes de ese marcador, pero en el canal que corresponde al umbral superior de la pista de música. Entonces, con esta herramienta envolvente ustedes observarán que el cursor adquiere una forma en la cual dos marcadores se encuentran y queda un espacio justo en medio. Ese espacio en medio es el que va a permitir generar los puntos de apoyo. Voy a trazar un primer punto de apoyo antes del marcador y posteriormente trazaré un segundo punto después del marcador. Ahora verán para qué funciona cada uno de estos puntos. Entonces doy clic en el umbral superior de la pista de música. Antes del marcador establecido aparecerá esta serie de puntos que ustedes pueden observar en la pantalla y posteriormente voy a dar un segundo clic después del marcador que he puesto. Aparece también una segunda hilera de puntos.
Basta siempre solamente con este par de puntos de apoyo. No deben de ejecutar el trazado de ningún punto más, con esos dos basta nada más. Ahora bien, ¿para qué funciona cada uno? El primero de los puntos va a servir como una referencia de apoyo para que el sonido que hay antes de que aparezca la voz se mantenga en un nivel estable. ¿Cuál va a ser ese nivel estable en el que esperamos que se mantenga? El nivel máximo. Es decir, la música tiene que estar en el nivel más alto antes de que aparezca la voz. El segundo grupo de puntos va a hacer referencia a el descenso al cual va a estar sometida la pista de música cuando se encuentre con la pista de voz, es decir, qué tanto tendrá que disminuir cuando haya coincidencia entre la presencia de voz y la presencia de la música. Entonces vamos a utilizar este segundo punto como un referente para el descenso en el nivel de entrada del sonido correspondiente a la pista de música. Con ello entonces podrán observar que tenemos el trazado de una primera curva que indica el descenso del sonido de la pista de música y el encuentro entre la voz y la misma pista de acompañamiento. Ahora bien, una vez que tenemos esta primera curva, vamos a hacer un cambio, regresamos nuevamente a la herramienta selección y ahora vamos a trazar un segundo marcador después de que concluya la presencia de la pista de voz. Entonces tenemos ya este segundo marcador aquí, regresamos nuevamente a la herramienta envolvente y vamos a trazar nuevamente dos puntos de apoyo más. Un punto antes del marcador, como lo hicimos en el proceso previo, y un punto después del marcador. Ahora, el segundo de los puntos servirá como un referente para volver a elevar el nivel de la música, tal como se observa en la pantalla. Y el primero de los puntos servirá para nivelar el descenso, el espacio de descenso en el cual la música se encuentra justamente con la voz. Observarán entonces que aparece una especie de espacio vacío, que en realidad no termina por estar vacío, sino más bien aparece como una forma de campana en la cual justo en ese periodo de tiempo encaja la voz. Es importante también que vayamos gestionando la presencia de las curvas de descenso y de las curvas de ascenso. Entre más forma de curva se establezca para estos parámetros, el descenso y el ascenso va a ser mucho más suavizado. Eso quiere decir entonces que la aparición de la música y la aparición de la voz no se va a notar un tanto forzada o no se va a notar que entre de golpe, sino que va a ser mucho más suavizado. Este suavizado en la presencia de los sonidos se lo va a dar a nuestra mezcla justamente la presencia de estas curvas. Estas curvas pueden ser mucho más extendidas, tanto como nosotros queramos, y el periodo, además de intersección entre la música y la voz, puede también ser extendido de acuerdo a los parámetros que nosotros establezcamos. Esto también es un ejercicio de prueba y error. Hay que de alguna manera establecer curvas iniciales, escuchar si es que el descenso y el ascenso del sonido nos parece adecuado y a partir de ello ejecutar posteriormente los cambios que nos permitan redefinir entonces los niveles de la curva y el nivel de intersección entre voz y pista de fondo. Ahora, este mismo proceso habrá de repetirse todas las veces que sean necesarias en los bloques en los cuales encontremos la intersección de voz y segmento de música. Para ello, entonces, seguiremos alternando la marcación de estos puntos. Entonces, establecemos estos marcadores previos, volvemos a la herramienta envolvente, trazamos un punto de apoyo primero, un punto de apoyo segundo, descendemos en el nivel de la mezcla, redefinimos el nivel más alto, cambiamos nuevamente, establecemos un segundo marcador, regresamos a la herramienta envolvente,
trazamos un punto previo al marcador, un punto posterior al marcador, elevamos nuevamente el nivel de entrada de la pista de acompañamiento y podemos ir configurando nuevamente estas curvas de descenso para que sea mucho más suavizada la presencia de los sonidos. Estas mezclas manuales son mucho más precisas que la mezcla automatizada y nos permiten tener siempre una vista previa al momento de reproducir finalmente el estado actual de la mezcla. Es un poco más tardado este proceso que en la mezcla automática, pero es mucho más preciso y se obtienen resultados mucho más optimizados. Estos suavizados logrados a través de la generación de las curvas son mucho más adecuados que lo que puede llegarse a lograr respecto de lo que podría tener lugar a través de la herramienta automatizada. Podemos regresar entonces al principio de la pista, podemos despejar un poco el panorama del proyecto a través de la herramienta reducir y podrán observar entonces cómo aparecen estos descensos y estas campanas de intersección en donde aparece música y aparece la voz. Entonces aparecen estos descensos, estos ascensos de la música y de esta manera tendremos que ir replicando todo el proceso a lo largo de los espacios de silencio que nosotros hemos establecido para la pista. Una vez que concluyamos esto tendremos ya la versión final de la mezcla. Ahora bien, vamos a hacer la introducción del tercer nivel de las pistas. Vamos a trabajar ahora con las pistas de apoyo. Para esto nos vamos a dirigir al menú archivo, a la opción importar, audio, y vamos a seleccionar una de las pistas de apoyo. En este caso voy a seleccionar la pista lluvia. La añado a mi canal de reproducción y van a observar que aparece un tercer bloque de pista. Entonces aparece la pista de voz en un primer nivel, la pista de música en un segundo nivel y aparece ahora esta pista de acompañamiento. Ahora bien, esta pista de acompañamiento tienen que tener en cuenta que tiene que aparecer en un nivel inferior al que se encuentra la pista de voz y la pista de música, es decir, el sonido tiene que ser mucho más tenue que las otras dos para que permita que la música luzca y que la voz también luzca en mayor magnitud. Para ello entonces me dirijo a este tercer canal, voy a la herramienta envolvente y esta vez utilizo un punto de apoyo, solamente uno, para poder reducir de manera sustancial la presencia de este elemento de acompañamiento. Una vez que ya he reducido la presencia de este tercer elemento sonoro, puedo proceder a la reproducción del sonido y deberán ustedes observar que esta tercera pista se escucha apenas de fondo y no interrumpe en el lucimiento de la voz y de la pista de música. Ahora bien, si nosotros quisiéramos agregar otros elementos de acompañamiento que tendrían presencia en otros momentos a lo largo de la pista, para ello nos vamos a dirigir nuevamente al menú archivo, la opción importar audio y seleccionaríamos alguno más, por ejemplo la pista fuego, doy clic en abrir y aparecerá en un cuarto nivel. Esto puede ser también una opción, que estemos gestionando un nivel por cada elemento que estemos gestionando, pero en este caso la recomendación será que reunamos en un solo nivel todos los elementos de sonido de acompañamiento.
Para ello entonces voy a seleccionar este tercer elemento en su totalidad, voy a dar doble clic encima de la pista, automáticamente se selecciona todo el sonido, voy a dar clic en la herramienta cortar, desaparece de esta cuarta pista, puedo cerrar ahora esta cuarta pista, me quedo únicamente con las tres que estaba trabajando hasta ahora y voy a dar clic en un espacio vacío correspondiente a la tercera pista. Y en este espacio vacío voy a pegar ahora a través del botón pegar y voy a obtener como resultado la presencia ahora en este canal del elemento con el que estaba trabajando previamente en un cuarto canal. Para poder desplazar este segmento sonoro a lo largo de este canal voy a utilizar la herramienta desplazamiento en el tiempo, que se encuentra en este bloque de botones, en donde también se encuentra la herramienta selección y la herramienta envolvente. Para poder desplazar entonces los sonidos, debo de seleccionar esos sonidos, determinarlos pues con una selección, y una vez que ya estén seleccionados me dirijo al botón herramienta desplazamiento en el tiempo y con ello puedo mover este sonido a lo largo del canal en el que se encuentra asignado. Una vez que ya se encuentra este sonido en la posición que yo requiero, procedo nuevamente a utilizar la herramienta envolvente y a reducir la presencia de este sonido de tal manera que tenga una presencia muy tenue. Y con ello voy a tener un tercer nivel en las pistas de acompañamiento. Puedo colocarlo en la posición que yo desee y también reducirlo tanto como mejor me parezca. Ahora bien, tenemos entonces en un mismo proyecto voz, música y un tercer canal de sonidos de acompañamiento. Estos sonidos de acompañamiento son muy usuales, sobre todo en la reproducción de audiolibros y también en la reproducción de sonidos que son premezclados para después tener una integración en proyectos de video. En el caso del desarrollo de recursos educativos que están ligados sobre todo a una perspectiva sonora, este tipo de sonidos de acompañamiento pues van a ser una constante. Ahora bien, una vez que ustedes tengan ya la mezcla manual de voz y música y alguna integración también de sonidos de acompañamiento, guardarán el proyecto. Para ello se van a dirigir al menú archivo, van a seleccionar la opción guardar proyecto como y van a almacenar su segundo proyecto en una carpeta correspondiente a este proyecto nada más. Es importante que los archivos no se mezclen con otros proyectos. Una vez que hemos ya guardado el proyecto, nos vamos a dirigir al botón exportar audio, que se encuentra dentro del menú archivo, y en esta opción de exportar audio vamos a seleccionar un archivo MP3 o un archivo WAV, según corresponda, de acuerdo a lo que ustedes prefieran, y ejecutaremos el almacenamiento de los archivos. Es importante que ahora para esta mezcla puedan añadir los metadatos, es decir, que pongan el nombre de la pista, que asignen el año, en el caso del nombre del artista, asignen el nombre de ustedes como quien ha grabado la voz, en el caso de la segunda parte de la práctica, y podamos tener estos datos para reproducir el archivo también. Entonces damos clic en aceptar y con ello tendremos la exportación del audio dentro de algunos segundos. Para esta sesión entonces de trabajo, ustedes van a tener la tarea de poder reproducir una mezcla a partir de la pista de voz que queda asignada en el paquete de proyecto y posteriormente generar
un segundo proyecto de voz en el cual ustedes estarán pensando sobre todo que esta mezcla de sonido sirva como base para la presentación de un video. Compartiré en la plataforma un par de videos en los cuales ustedes observarán algunas referencias sobre todo a sonidos que fueron trabajados de manera previa en una mezcla de sonido y que posteriormente se combinaron con un video, que será finalmente lo que estaremos realizando en la próxima práctica. Entonces, por ahí echen un ojo a los ejemplos que estaré dejando disponibles en la plataforma de videos para que piensen que la mezcla de sonido que vamos a realizar tiene que responder a ciertas características en la producción de video que estaremos generando en la siguiente semana. Con ello tendrán que tomar en cuenta entonces, voy a reproducir este ejemplo de video, que nuestra mezcla de sonido estará pegada a una producción audiovisual en la cual tendremos un crédito de entrada, tendremos fotografías que estarán animadas, que tendrán un efecto de desplazamiento, un efecto de escala, un efecto de movimiento, que esas fotografías se combinarán eventualmente con texto y que también tendremos una sección de salida en donde aparecerán los créditos finales del video. Entonces, esta mezcla de sonido que ustedes ejecuten para la práctica de esta semana será reutilizada la próxima sesión para la elaboración de un video. De trabajo de esta semana encontrarán un elemento de audio de voz, 2 elementos de música y 3 elementos de sonidos de acompañamiento. Fuego, lluvia y tigre. Son algunos ejemplos solamente de sonidos de acompañamiento. Estos sonidos de acompañamiento podrán descargarlos desde este portal web. Es una de las bases de datos multimedia de distribución gratuita que contiene mayores elementos en la web. La página es recursostic.educacion.es/banco de imágenes /web. Observarán que en este portal no solamente podrán encontrar audios, que será lo que habremos de remitir en esta práctica, sino también fotografías, ilustraciones, videos y animaciones que podrán ser integradas a sus proyectos de manera gratuita, lo cual nos da una gran gama de opciones para que podamos integrar el archivo de música. Para ello nos vamos al menú archivo, buscamos la opción importar y seleccionamos la opción audio. Buscaremos una de las 2 pistas que tenemos disponibles ya en el archivo de proyecto. En este caso yo voy a utilizar la pista Music Iguazú. Selecciono el archivo, doy clic en abrir y automáticamente se hará la carga de este segundo elemento en la pantalla de trabajo. Este segundo elemento se colocará por debajo de la pista que ya teníamos en pantalla. Observarán entonces que la pista de música es un tanto más extensa que la pista de voz. Algo que comenzaremos a hacer es realizar un pequeño recorte en la pista de voz, sobre todo porque el principio de esta pista es muy tenue, entonces va a ser necesario que empecemos con un fragmento mucho más fuerte de música. Entonces vamos a realizar de manera muy óptima y enriquecida nuestros proyectos multimedia. Entonces pueden recurrir a este portal para poder hacer la descarga del material que ustedes vayan requiriendo. Bueno, entonces para la práctica nos dirigiremos a un nuevo proyecto de Audacity. Vamos a abrir primero el archivo de voz que se encuentra dentro del paquete de trabajo de esta semana. El archivo de voz, una vez que se encuentre cargado dentro del proyecto, mostrará que existe ya una distribución de los bloques de silencio dentro de la pista.
Entonces ustedes observarán que estos espacios ya fueron asignados de manera previa y establecen de alguna manera las pausas que nosotros debemos de tener en la construcción de esta mezcla. Estas pausas serán sustituidas por música de fondo y eventualmente también integrar. En esta ocasión trabajaremos nuevamente con Audacity, realizaremos la preparación de una mezcla de sonido que servirá como base para la realización de un video que habremos de construir en la siguiente práctica. Observarán en esta página de ejemplo que haremos una mezcla multinivel en donde trabajaremos con más de 2 pistas. Tendremos una pista que corresponderá al archivo de voz, una pista que corresponderá a un archivo de música, esta pista intermedia, y un tercer elemento que corresponderá a un canal en donde colocaremos efectos especiales o sonidos de acompañamiento. Con ello entonces observaremos que esta gestión será una gestión multitarea en donde habremos de ejecutar pues la gestión de más de 2 elementos que darán vida a la mezcla final de sonido. Para ello podrán observar que en el archivo efectos especiales de acompañamiento. Es importante que en los proyectos de mezcla sonora procuremos dejar un número considerable de pausas que permitan dar un descanso a la audiencia al momento de interactuar con este recurso. En algunos de los proyectos, algunos de ustedes quizás no tuvieron tantas pausas, pero bueno, una sugerencia para esta próxima práctica es que traten de contemplar un número considerable de pausas. Trataremos de abordar textos que habrán de ser leídos, tendrán una extensión un tanto más amplia que los de la práctica anterior y será necesario por ende hacer uso de un número mayor de fragmentos de pausa, de descanso sonoro finalmente. Bueno, tenemos entonces ya el archivo de voz. Ahora, una vez que tenemos ya esto dentro de nuestro proyecto, habremos de traer a nuestra pantalla de edición